Cuando se analiza la comunicación como un proceso en el cual las ideas codificadas se transmiten de un emisor a un receptor, la única actitud necesaria para la interacción es la de comprender el código. Las expresiones no verbales están estructuradas únicamente en términos de códigos y se considera que los significados se transmiten a través de un mensaje codificado. Para estudiar un lenguaje específico es necesario distinguir los diversos factores, en este caso aquellos que interactúan con la amplitud implícita para determinar el desempeño real. Entonces, el término técnico amplitud se refiere a la habilidad de hablante-oyente, ideal para asociar los sonidos y significados de acuerdo con las reglas de su lenguaje. El mérito del análisis de Chomsky reside, por lo tanto, en la demostración de que un lenguaje es más que una colección de símbolos, constituye un sistema organizado y generativo que se adquiere y se controla como un conjunto de reglas para la formación de expresiones orales interpretables. Incluso, después de enunciar todas las palabras de un lenguaje que poseería una descripción, no se poseería una completa de él. Cuando el lenguaje se usa para describir, representar ideas, objetos o sucesos, el orden en que se usan las palabras es tan importante, así como se usan los vocablos que se emplean. Tomemos por ejemplo, el gato mordió al perro. No equivale obviamente a que el perro mordió al gato. En el lenguaje humano, el ordenar las palabras forma parte de un proceso integral que te permite describir o representar. La cantidad de oraciones que se pueden elaborar en el lenguaje es infinita. Por lo tanto, es imposible describir un lenguaje infinitamente en una lista de todas sus oraciones. Si se intenta describir el lenguaje con una lista de palabras y una lista de principios de ordenación, existe ciertamente un sentido en que las oraciones realmente obtienen un orden o una estructura que es independiente de las palabras que lo componen. Para que se logre transmitir un mensaje es necesario que algún sistema de reglas que gobierna la estructura de las frases, en cierto sentido, la primera oración se apegue a estas reglas, aunque las palabras carecen en sí mismas de significado. Se destacó también otro hecho importante relacionado con las oraciones. Cada una en realidad posee dos niveles de estructura, además del orden superficial y el orden real, y obvio en sus palabras o elementos. Argumentó también que cada oración tiene ambos niveles de estructura. Su teoría constituye también un ejemplo por describir las estructuras profundas de las oraciones y las reglas que conectan ambos niveles de estructura. Esta teoría describe la gramática o sintaxis de un lenguaje. Este enfoque conduce a un especial interés por la adquisición de un lenguaje cuando se aplican los problemas del desarrollo en la comunicación. La adquisición del lenguaje recibió considerable interés, pues desde que la teoría de Chomsky de pronunciar un marco de referencia de la investigación. En fin, como resultado predecible, en esta época la mayor parte de los investigadores adaptaron un enfoque básicamente lingüístico a la estructura, a la adquisición del lenguaje, sin conceder la atención al desarrollo de otras facultades. La adquisición del lenguaje se estudió en términos de los periodos en el conocimiento gramatical y comparándolo con el sistema adulto del lenguaje se describió en la teoría esta que acabamos de mencionar. La estructura profunda no se constituye de acuerdo a las reglas sintácticas, sino a través del significado, lo que el hablante intenta comunicar. Muchos de los críticos de Chomsky han argumentado que, en general, para entender las estructuras de las oraciones debe comprenderse lo que se intenta expresar, así como la manera en que un hablante proporciona estructura a sus oraciones.
para adecuarlas a los conocimientos de su interlocutor. En otras palabras, la estructura de las oraciones no puede explicarse sino considerarse de un significado y el uso de una expresión. El cambio más significativo en la investigación se verificó al considerar que el lenguaje y su adquisición pues realmente dependen de los procesos cognitivos y del conocimiento cultural. Todo esto pues es así porque el significado de las palabras y las oraciones realmente dependen de los conocimientos generales de los hablantes y pues de los conocimientos que estos estiman que sus interlocutores poseen. Asimismo, las frases poseen significado no solamente como oraciones, sino también como actos. El lenguaje es más que un sistema de vocablos u oraciones. Es a todo este complejo de convenciones y modos de expresión a lo que hace referencia mediante los términos de comunicación a nuestros sistemas de conocimiento cultural. En primer lugar, que el sentido de la amplitud lingüística simplifica en exceso la naturaleza del lenguaje al ignorar la diversidad lingüística. En segunda, los sociolingüistas, al punto de vista sobre la amplitud lingüística, se basa en el hecho de que la locución implica más elementos que la simple formulación de oraciones. Una tercera, definida por los sociolingüistas en contra del punto de vista sobre la amplitud lingüística, se centra en el hecho de que la locución constituye siempre una actividad de situación. La cuarta, que es la comunicación, en suma, implica mensajes y en estos siempre son socialmente significativos. De este saquemos 7 notas importantes. Número 1. Tiene múltiples puntos comunes con diversos factores sociales. Número 2. La comunicación consiste en la transmisión de mensajes y la aptitud consiste en el conocimiento de un código. Número 3. La adquisición de mensajes es el proceso de aprender a conferir un significado. Número 4. La esencia de nuestra actividad no la constituyen las palabras, las oraciones o los párrafos, la constituyen los mensajes. Número 5. El lenguaje no puede extenderse de un contexto y ser considerado como un sistema formal. 6. Reconocer que el lenguaje se vincula con la acción y que muchos actos de habla se organizan a través del conocimiento cultural. Y 7. El control estratégico funcional sobre la comunicación se adquiere a través de niveles progresivamente abstractos durante todo el proceso del desarrollo. Para comprender el papel de la interpretación en las conductas del lenguaje y la comunicación, se requiere, a través de un considerar la relación entre el lenguaje y el pensamiento. Esta relación ha sido objeto de considerable discusión y análisis en las disciplinas que se relacionan con el lenguaje y la comunicación. Mead sostuvo que el pensamiento humano se origina en el proceso de adquirir y crear símbolos socialmente compartidos. Además, consideró que el lenguaje distingue al hombre de otros animales, porque los miembros de otras especies sostienen una comunicación fundamentalmente diferente de la comunicación simbólica de los humanos. Ello ocurre porque para los humanos el gesto vocal se convierte en un símbolo simbólico. Un símbolo significativo es un gesto que produce la misma respuesta entre quien lo emite y quien lo recibe. Las palabras, pues, son símbolos significativos porque producen la misma respuesta. En todos los miembros del grupo social, Mead pensó que simplemente los humanos eran capaces de crear símbolos significativos.
De acuerdo con MEAD, la transformación del gesto vocal en símbolo significativo es el que caracteriza a los seres humanos y a las distintivas características de tipo cognoscitivo y social. Dicho brevemente, cuando una persona adquiere el lenguaje, adquiere una conciencia. Por lo tanto, para MEAD, el lenguaje es un sistema de gestos y las respuestas a ellos. Varios teóricos han argumentado que el lenguaje provee todas las características y expectativas, por lo tanto determina las percepciones. Si esta fuerte relación entre el lenguaje y la percepción existiese, no seríamos capaces de percibir nada que no fuese parte de nuestras categorías lingüísticas. En fin, esta teoría sostiene que las personas conciben la realidad en términos de las categorías que provienen a su lenguaje. En general, la investigación proporciona dos conclusiones. La primera es que el lenguaje no estructura la percepción, o por lo menos no lo hace en forma determinista. Los hablantes de un lenguaje pueden casi siempre clasificar los objetos en nuevas categorías que no existen en su lengua. La segunda es que el lenguaje tiene efectos sobre la memoria porque las distinciones que son codificables resultan más fáciles de recordar. Concluiremos entonces con que el hombre desarrolla palabras que se codifican en distinciones que habitualmente se efectúan en la percepción. Se percibe, por lo tanto, cualquier distinción que deseemos, pero pues resulta más sencillo recordar las distinciones que generalmente se utilizan porque ocurre que tenemos palabras para designar estas distinciones de uso frecuente. El problema a esta explicación es que todos los miembros de una cultura tienden a hacer las mismas distinciones habituales. No obstante, las personas de culturas diferentes llevan a cabo diferentes distinciones. De algún modo, la cultura tiene efectos sobre los modos en la que habitualmente percibimos la realidad.